Bien, voy a iniciar con el llamado a lista. Por favor, como siempre, tratan de contestarme a través del micrófono, preferiblemente. Arevalo Cárdenas, Presente. Arias Sánchez, Arias Sánchez. Amargo Banderas, Presente. Castro Reyes, Presente, profe. Cedielo Valle, Presente. Contreras Mancera, Presente, profe. González Correa, González Correa. Presente, profe. Ok. Granado Romero, Presente, profe. Guerrero Navarro, Presente, profe. Guerrero Oliveros, Presente. Hernández Gómez, Presente, profe. Huerta Zambrano, Huertas, Presente, profe. Jiménez Valencia, Presente, profe. López Barrera, Presente, profe. Méndez Escalante, Presente, profe. Rengifo Tello, Presente. Rodríguez Cubillos, Presente. Rodríguez Montañez, Presente. Rodríguez Quiroga, Presente, profe. Ruiz Naranjo, Presente. Yule Pardo. Yule, Presente. listo pues. ¿Sí me ven bien todos? Sí, señor. ¿Me oyen bien? Sí, profe. Listo. Entonces, para iniciar, discutamos. Ustedes saben que a mí siempre me gusta como retomar lo que se ha discutido, por lo menos en la clase anterior, como para tratar de darle un hilo conductor a este trabajo que estamos haciendo. Entonces, voy a tratar como de sintetizar en lo que vamos hasta el momento para tratar de proyectar lo que sería la sesión de hoy. Nosotros estamos en el proceso de solucionar sistemas de ecuaciones lineales. Para ese proceso, nosotros lo que vamos a hacer es tratar de convertir sistemas que no son escalonados reducidos en sistemas que sí son escalonados reducidos. Y para realizar ese proceso de transformación, nosotros vamos a usar simplemente o exclusivamente, perdón, operaciones elementales. Es decir, operaciones que están dentro de las tres propiedades que discutimos la sesión de clase anterior. Naturalmente, la pregunta, y yo les decía eso, creo, la clase pasada, siempre va a ser, y yo creo que va a ser la pregunta más utilizada por ustedes durante este curso, o por lo menos durante esta parte del curso, la pregunta más utilizada va a ser, bueno, y profe, ¿y qué operación utilizo acá? ¿Y qué operación utilizo acá? ¿Y cómo? Y no hay un orden para las operaciones, primero utilizo cuál, luego utilizo cuál. Y pues honestamente no es que haya una receta, por decirlo de alguna forma. No es que haya un proceso algorítmico que me diga, no, primero haga esto, luego haga esto, luego haga esto, luego utilice esta operación, luego utilice esta otra. Realmente eso responde más a la, por decirlo de alguna forma, a la intuición que uno tenga sobre cómo es el camino más eficiente para llegar a
el sistema escalonado reducido. Yo siempre comparo, y no sé si yo hice esta analogía o esta metáfora la vez pasada, yo comparo este proceso con jugar ajedrez. No sé si ustedes han jugado ajedrez alguna vez, o por lo menos tienen la idea de cómo se juega. En el ajedrez a uno le dan unas reglas básicas de movimientos, es decir, le dicen a usted, mire, este se puede mover de esta forma, este otro se puede mover de esta forma, y les dicen, y el propósito es hacer jaque mate. Y de ahí para adelante, ustedes tienen que ver cómo utilizan los movimientos que están permitidos para poder llegar al jaque mate. La estructura aquí es más o menos la misma. Yo a ustedes les doy una regla de movimientos, que son las operaciones elementales. Yo a ustedes les digo cuál es el jaque mate. El jaque mate es convertir el sistema que no es escalonado o reducido en un sistema que sí lo es. Pero a la hora de ustedes jugar, por decirlo de alguna forma, son ustedes los que tienen que ir mirando cuál va a ser la operación más eficiente. Ahora, hay un método para determinar esas operaciones, que yo les decía a ustedes que era el método de Gauss-Jordan, del cual hablaremos en detalle la próxima semana, que me dice o me da ciertas pautas para llegar al sistema escalonado reducido. Este método, y yo quiero aclararlo de una vez, no es, por decirlo de alguna forma, la única forma en la que uno tiene para llegar al sistema escalonado reducido. Habrá gente que me dirá, no, profe, es que yo lo hago más bien de esta forma, yo más bien primero hago esta operación y luego hago esta otra operación. Pero digamos que el método de Gauss-Jordan será, cuando lo presente, el esquema más eficiente para utilizar las operaciones elementales para llegar a los sistemas escalonados reducidos. Pero mientras llegamos allá, yo quiero que vayamos adquiriendo cierta intuición sobre cómo deberían funcionar esas operaciones para llegar al escalonado reducido. Y entonces lo que yo quiero que hagamos hoy, yo diría que casi en la totalidad de la clase, es practicar el juego. Practicar el juego es, yo cojo un sistema de ecuaciones lineales, de diversas cantidades de ecuaciones y de diversa cantidad de variables, y que ustedes empiecen a probar cuál será la estrategia más adecuada para llegar al esquema escalonado reducido. No sé si me estoy haciendo entender. No sé si estoy siendo claro hasta ahí. Sí, profe, sí, sí está siendo claro. Listo, pues. Entonces, esto es jugar. Y entonces empecemos a jugar, saquemos las fichas y miremos cómo podemos ganar en este juego. Como siempre, y este es mi esquema de trabajo, espero que no les incomode, porque a veces parece como muy lento, y de repente ustedes digan, no, pues eso es obvio, eso es obvio, eso es obvio, no entiendo por qué lo explica. Pero mi esquema es arrancar de ejemplos muy sencillos a ejemplos cada vez más complicados, con la esperanza naturalmente de llegar
a sistemas o a problemas realmente interesantes en este proceso de resolución. Entonces, cuando es demasiado obvio, demasiado sencillo, pues mejor, lo revisamos rápidamente y saltamos a un nivel superior. Naturalmente, aquellos para los cuales no sean claros casos o situaciones en estos ejemplos que voy a mostrar, pues por favor pregunten en el momento en que consideren necesario. Bien. No estoy seguro si alcanzamos a ver un ejemplito como este la vez pasada. Recuerden cuál es la idea. Tengo el sistema de ecuaciones, voy hacia la representación matricial. En este caso, esta representación no es escalonada reducida y yo quiero llegar a un sistema escalonado reducido utilizando operaciones elementales. ¿Cuál es el primer paso que se les viene a la cabeza viable para este proceso en este ejemplo? ¿Cuál me recomendarían que fuera el primer paso? Multiplicar la fila 1 por -3 y eso sumárselo a la fila 2 y luego la fila 2 dividirla por 2. Listo. Tú ya me diste dos pasos de una. Pero entonces Sí. yo hago, y nuevamente espero que esto no les moleste, yo hago cada pasito por separado. Mientras tanto, mientras cogemos práctica. Cuando cojamos práctica podemos hacer varios pasos a la vez y saltarnos, por decirlo de alguna forma. Pero por el momento yo hago pasito por pasito. Yo no sé si les hablaba de esta notación. Esta notación era -3 por la fila 1 más la fila 2. Entonces hago la multiplicación. No olviden cuál es la idea de esta operación. Aquí yo estoy diciendo que voy a coger la fila 1, que la voy a multiplicar por -3 y que a eso le voy a sumar la fila 2. Y entonces cuando hago ese proceso, y lo voy a tratar de empezar a agilizar, -3 por 1 -3, bueno, la primera fila se queda igual. Yo les había dicho a ustedes que este tipo de operación no afecta la fila a la que se está multiplicando. Y entonces me queda -3 por la fila 1, que sería -3 por 1 -3, más 3 da 0, -3 por 0 da 0, más 2 da 2, -3 por 10 da -30, más 8 da -22. ¿Sí estamos bien hasta ahí? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, señor. profe. Sí, profe. Y me habías dicho, no vi exactamente quién me lo dijo, pero me había dicho que después lo que iba a hacer era dividir la fila 2 por 2, ¿fue lo que me dijiste? Sí, señor. Lo escribo acá, la fila 2. Yo lo escribo así, la fila 2 por 1/2. No se les olvide que dividir por 2 es lo mismo que multiplicar por 1/2. Y entonces aquí queda 0, 1, 11. Jaque mate, ¿sí o no? Profe, ¿no quedaría -11? Gracias. Jaque mate, ¿cierto? ¿O no? Ustedes tienen que ser capaces de identificar el jaque mate, es decir, de identificar si llegamos a la escalonada reducida o no. Entonces, ahí ustedes tienen que empezar a discurrir con respecto a este proceso. Bien, perdón. Voy a borrar. ¿Puedo borrar o alguien se pone a que borre, mejor dicho? Aumentemos el nivel de dificultad. Y aumentar el nivel de dificultad es meter más ecuaciones. Entonces, voy a arrancar con un esquema de 3 ecuaciones con 3 variables.
Este es un sistema de ecuaciones, de 3 ecuaciones con 3 variables. Todos de acuerdo en eso, ¿cierto? Si es claro que tiene 3 ecuaciones y si es claro que tiene 3 variables. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, el tablero no me va a dar mucho espacio, entonces voy a tener que borrar a medida que voy haciendo el procedimiento. Entonces, la idea es, en este ejemplo, la misma idea de siempre, convertir el sistema en un sistema escalonado reducido. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, claro. Listo. Juguemos. ¿Cuál es, y solo háblenme de la primera operación, cuál es la primera operación que me recomiendan para este sistema? Multiplicar la primera fila por -2 y se la sumamos a la segunda. Entonces, háganme el siguiente favor. Por favor, díganme, alguien, cómo queda esta representación matricial después de aplicarle esta operación. Voy a continuar aquí arriba. Voy a continuar aquí arriba. Me voy por acá. Voy a borrar el sistema original. Y díganme cómo queda la matriz después de aplicar esta operación. Uno, la primera fila, profe. 1, ¿Listo? 0, Sí, 0, sí, 20. listo, 20 allá al lado. La de listo, abajo, 0, sí, 1, sí, 0, sí, menos 30. sí, 3, sí, 0, sí, 1, sí. menos 8. Opiniones. ¿Sí estamos de acuerdo en esto? Sí, señor. Sí, profe. ¿Todos? ¿Todos vamos bien hasta ahí? Listo. ¿Jaque mate? Todavía no hace falta la última fila. Hace falta otra operación. ¿Cuál es la otra operación que recomiendas? La primera fila por -3 y sumarle la tercera fila. ¿Cómo queda después de esto? ¿Cómo queda toda la matriz después de aplicarle esta operación? La primera fila 1, 0, 0, 20. ¿Listo? La segunda fila. 0, 1, ¿Mm? 0 menos 30, Sí. ¿Y la tercera fila? 0, 0, 1 Sí. y menos 60 menos 8, menos 68. Menos, perdón, ¿qué? Menos 68. Menos 68. ¿Sí? Confírmeme los demás. A mí me dio lo mismo, profe. Jaque Sí, profe, mate. igual. Sí, profe. Jaque mate. ¿Ven cómo es la idea? Empiezan a identificar como estrategias para realizar este proceso de convertir matrices Profe, pero es en, 98, ¿no? tú me dirás, ¿por qué 98? Porque es -30 por -3. ¿Es -30 por -3, seguro?
No, porque es por la primera fila. Multiplico El por la 20. primera fila, no por la segunda. Es la primera fila, ¿no? Es decir, es menos 3 por 20. ¿No? Ok, sí, perdón. Listo, pues. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, señor. Sí, señor. Sí, profe. Ustedes saben que a medida que ustedes van aprendiendo a jugar, yo los voy soltando más. Y entonces en el siguiente los voy a soltar un poquito más. ¿Sí lo ven? ¿Ven el sistema? Sí, señor. Quiero la secuencia de pasos necesaria. Solo que me den los pasos. Que me digan, yo primero hice esto, luego hice esto, luego hice esto. Y yo hago las cuentas en el tablero. ¿Les parece? Quiero que los piensen, por favor. A ver si estamos preparados para este ejercicio. Darme de una vez los pasos, pero cuando les pregunte, me dan solo los pasos, es decir, qué operación aplicaron. Luego yo hago las operaciones a ver si efectivamente eso funcionó para el jaque mate. ¿Cuál es la primera operación que van a realizar? Yo tengo menos 3 fila uno más fila 2. Menos 3 fila uno. Más fila 2. ¿Qué, perdón? 3 fila uno más fila 2. Listo, ojo. ¿A alguien se le ocurrió otro primer paso? No olviden que esto no es excluyente. Ustedes pueden, si quieren, mirar otras alternativas con otros pasos. O sea, yo les muestro un esquema, pero ustedes pueden jugar, no, obviamente respetando las reglas, pueden jugar como les parezca más cómodo. ¿A alguien se le ocurrió otro primer paso? Yo hago la operación. Un poquito de espacio. No, toca ampliar. Toca ampliar.
¿Sí estamos bien hasta ahí? ¿Todos? Sí, sí, señor. Listo. Siguiente paso. ¿Quién me propone el siguiente Yo paso? para el siguiente paso multipliqué la primera fila por -4 y se la sumé a la tercera fila. Yo hago las cuentas. Ustedes se encargan solo de la estrategia. Yo hago el trabajo sucio. En este ejercicio, después ustedes harán todo, estrategia, juego sucio, todo lo que haya necesidad. Pero por el momento, para que ustedes se centren en la estrategia, yo voy a hacer. ¿Cómo la ven? ¿Me quedó bien? Y el último sería la segunda fila por 2 más la Dime tercera fila. perdón. Dime perdón. Señor, ¿Alguien me dijo algo que está mal lo que hice? no, no, no. Yo, Profe, eh, creo que no puse atención bien, pero el 140 la segunda fila no sería más un 100, porque es que como el 4 de arriba se... Oh, pero profe, algo bien los cálculos porque pronto yo me estoy equivocando. Míralo con cuidado. No, profe, ahí quedó bien, solo falta un paso para quitar el -2 de abajo. Listo, pues. Pero primero asegúrense de que está bien. ¿Cuál es ese último paso? Es multiplicar la segunda fila por 2 y sumársela a la fila 3. Yo hago el trabajo sucio entonces. ¿Jugué bien? ¿Jugué bien o no jugué bien? Sí, señor, ahí Profe, ya quedó el sistema. yo, yo veo un pequeño error ahí. Dime dónde. Es que en la primera que tú hiciste en el 3 fila uno más fila 2 ¿no debería ser Sí. -3? ¿Sería perdón? En el 3 de fila uno más fila 2 no debería ser un -3, profe, ¿Por qué debería ser -3? para poder restársele al 3 de la... Ah, no, 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 ya vi cuál era mi problema, profe. Entonces yo lo estaba pensando mal. Es que es un -3 aquí. Es un -3 acá. Sí, ¿Listo? profe, es que pensaba que ese era un 3. Listo, no te preocupes. Bien. Sí empiezan a ver como el esquema estratégico, porque es que ustedes miren, o sea, cuando lleguemos al momento cumbre, ustedes tienen que hacer todo y todo tienen que hacerlo bien. Ustedes tienen que mirar la estrategia, es decir, mirar las operaciones que van a aplicar, aplicarlas bien y aplicarlas bien implica operar bien, implica seleccionar bien los números que van a utilizar y operarlos bien. Y también implica que ustedes sepan cuándo el juego termina. El juego termina cuando el sistema queda escalonado reducido. ¿Me siguen hasta ahí? Quiero preguntas, quiero dudas, quiero inquietudes si las tienen, por favor. Porque aquí me voy con algo un poquitico más pesado. ¿Bien hasta ahí? Asumo que Señor. van bien. Asumo que van bien. ¿Listo? Sí, profe, estamos bien ahí. Entonces me voy con algo un poquitico más bajizoso. ¿Les parece?
Dense cuenta de varias cosas aquí. Dense cuenta que, en primer lugar, hay muchas opciones para seleccionar el primer paso. El más sencillo es el que hemos venido utilizando hasta ahora. Pero, claramente, cuando los sistemas se hacen más complejos, uno tiene que analizar cuidadosamente si ese es el primer paso que uno debería aplicar. Ustedes se van dando cuenta, y ese es precisamente el propósito de esta sesión, que el escalonamiento es un proceso progresivo, el escalonamiento-reducción es un proceso progresivo, donde yo de alguna forma lo que voy tratando es de generar ceros y generar unos en el sistema, con una estructura particular, claro está. Es bastante claro que si el sistema tiene varios ceros, es más fácil de solucionar, como los ejemplos anteriores, donde casi todo era cero, pues prácticamente que la cantidad de operaciones que había que hacer es muy sencilla. Realmente esto empieza a coger fuerza y esto empieza a exigir más, por decirlo de alguna forma, cuando el sistema está como más llenito de cosas, como que no hay tantos ceros, como que se ve más dentro del sistema. Y obviamente entre más ecuaciones y más variables, pues obviamente va a ser más complejo. Yo voy a tratar de no poner ejercicios, ni ejemplos, ni tareas muy grandes, pero la idea es por lo menos llegar a 4 ecuaciones con 4 variables y hacerlo bien en todos los casos. En ese sentido, este sistema de acá se hace un poco más complejo, porque aquí no hay tantos ceros como uno quisiera en la representación matricial. Y entonces uno tiene que empezar a buscar esos ceros. Yo quiero, y me voy a ir de una vez con el ejercicio fuerte, yo quiero que ustedes le hagan todo el trabajo a este sistema. Y quiero que, y de acuerdo a la respuesta que me den, miro si esto ya se puso muy pesado muy rápido y retrocedo un poco, o si ya podemos empezar a agilizar un poquitico más. Entonces, por favor, miren el sistema. Ya saben cuáles son las reglas. Ya saben cuál es el propósito. Ustedes dictaminen la estrategia. ¿Les parece? Y les voy a dar 10 minutos. 10 minutos para que ustedes descubran la estrategia más conveniente. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, señor. Listo. Por favor, empiecen a hacer ustedes todo el trabajo. A ver si no nos hacemos daño al intentarlo. Qué pena los interrumpo. Una pregunta. ¿Ustedes han tenido problemas en estos 2 días, entre ayer y hoy, con el Google Meet para sus otras clases? Sí, profe, yo el día de ayer presentaba fallas porque no me cargaba, por ejemplo, ni el Meet ni el YouTube. Y tuve problemas para ingresar a mi clase de química. ¿Y fue generalizado o fue un problema tuyo exclusivamente? No, a mí Pues también me a mí pasó. me escribió un amigo y me dijo, me estaba preguntando lo mismo que si yo también tenía problemas. Entonces imagino que fue generalizado. Sí, es que tengo entendido que ha habido problemas generalizados de la plataforma de Google en estos 2 días. Pues yo no tuve ese problema ayer, por eso digamos que hasta hoy me despierto, porque por la tarde no tuve clase, por decirlo de alguna forma. Y por la noche tuve 1 hora y estuvo bien. Pero sí pareciera que la plataforma está empezando a fregar. Lo comento por si acaso se ve la necesidad de movernos a otro lado, o si llegara a fallar, por poner un ejemplo, si en este momento, en 5 minutos, falla todo, ustedes no pierdan la compostura. Ustedes esperen un mensaje mío con instrucciones para
solucionar la situación. ¿Sí me hago entender? Porque es que eso puede pasar y me puede pasar a mí, que se dañe la plataforma y de repente quedemos desconectados en este momento, que apenas termine esta frase, ¡pa! Se nos va la señal, por decirlo de alguna manera. Entonces, mi recomendación es no pierdan la calma, esperen que yo me comunique con ustedes. Yo tengo sus correos electrónicos, yo tengo el Moodle. Entonces, cuando todo se solucione, yo me comunicaré con ustedes. Como para que no empiecen a generar como demasiado revoloteo por si se llega a presentar un problema de este estilo. ¿Me hago entender? ¿Sí estoy siendo claro? Sí, señor. Sí, señor. Sí, profe. Listo, bien. Profe, una pregunta. Dime. Yo puedo utilizar, digamos, el método de eliminación, es decir, puedo coger la fila uno y multiplicarla por un número, que en este caso sería 3 y la fila 2 multiplicarla por la fila 2. Por el momento esa no es una operación permitida. Ya veremos después si podemos, o sea, yo creo que ahí van dos pasos en uno. ¿Sí me hago entender? Sí, Pero exacto. por el momento hazlo paso por paso como lo hemos discutido hasta ahora. ¿Te parece? Sí, profe. Listo, pues.
Profe, una pregunta. Dime. ¿Puedo simplemente hacer una operación con una sola fila? O sea, por ejemplo, si quiero dividir por un número en una fila solamente, ¿puedo hacerlo sin ningún problema? ¿O se tiene que necesariamente adicionársele a otra fila? No, se puede dividir. No, recuerda que las operaciones de tipo 2 permiten solo multiplicar o dividir la fila y ya. ¿Se acuerdas Ok, que eran tres operaciones? Una era multiplicar o dividir una fila, esa es toda la operación, y otra operación era multiplicar por una fila y sumarse la otra. Entonces, eso que me estás diciendo, claro que está permitido. listo, Estaba profe. permitido desde el principio. ¿Listo? ¿Sí respondí tu pregunta? Sí, profe. Listo, pues. Profe, otra pregunta, ¿en una fila puede quedar una fracción? Sí, una fracción. Claro, claro, claro que sí. Y es que es aquí donde se empieza a complicar la vuelta, porque aquí van a empezar a aparecer fraccionarios y en los sistemas realmente interesantes aparecen fraccionarios. Y también quiero ver qué también hacen las operaciones fraccionarias ustedes. Entonces, claro, claro que sí, me hecho con una probabilidad del 95% en cualquier sistema que se les ponga, excepto los bobitos que les mostré al principio, les van a aparecer fraccionarios. Pero ustedes no tienen problema con los fraccionarios, ¿cierto? No. Listo, pues. Profe, tengo una duda. Cuéntame. Pues no sé, pues yo podría sumar dos filas así normal, Claro, porque eso sería multiplicar la multiplicarla por fila una uno por uno y sumársela a y la otra sumar el fila. otro. Ah, bueno, profe, gracias. O sea, tengan en cuenta que lo que yo les mostré es el marco de lo que está permitido, son las reglas. ¿Sí me hago entender? Y ustedes pueden adaptar esas reglas. Por ejemplo, eso de sumar dos filas, pues es lo mismo que decir, cojo la fila, la multiplico por uno y se la sumo a la otra fila. ¿Sí o no? Entonces, ¿está permitido? Sí está permitido. Lo que no está permitido es nada por fuera de esas tres reglas que puse al principio. Pero la que tú me dices es una de esas reglas precisamente. ¿Sí me hago entender? Sí, profe, gracias.
¿Listo? No, profe, aún no. Listo. Tranquilos, tómense su tiempo. Por el momento no hay afán. Ya después tendremos afán. Pero por el momento no hay afán. Quiero que lo tomen con calma. Si quieren, descansen 5 minutos y lo seguimos atacando después del descanso. Profe, una pregunta. Dime. Sigamos si yo tengo una fila y la quiero Mm, multiplicar toda para que o sea, si la multiplico por cero, ¿eso se puede? No, Ah, no, no. Por lo único que no puede multiplicar es por cero. Ni li- dividir por cero, claro está. listo, profe. ¿Listo?
profe, una pregunta. Dime. Yo ahí en el siguiente paso cogí lo que hice fue multiplicar la primera fila por -5 y después sumársela a la última fila. ¿Eso es posible? Claro, sí, ¿no? O sea, eso está dentro de las operaciones que habíamos dicho, ¿no? Multiplicar Sí. una fila por un número y sumarse. O sea, ¿por qué dudas que se pueda? Por lo que tengo una fila intermedia, no pasa nada, ¿cierto? No, no, para nada, porque yo dije multiplicar una fila por una y sumársela a otra. Nunca dije que tenía que ser a la siguiente fila. Profe, ahí en la primera división que usted está haciendo, ¿no sería 5? Profe, ese 10 también es 5 en la tercera ahí.
Ahí está, me falta un paso. Me falta Profe, un paso. ¿me podrías confirmar en la última representación matricial, ese es un 40 Menos 90. menos 90,54 avos? Sí. Revisen, por favor. Si la embarré, me dicen. Porque es que estoy haciendo las cuentas a mano. Profe, es que a mí en la anterior me dio fue 40,17 avos, Si me pero no, equivoqué, corrijo. Dame un segundo entonces. Si me equivoqué, corrijo. pero Dame, no sé si es mi error o no sé. es lo que quiero verificar. A ver, es lo que quiero verificar. Aquí era 30, ¿sí estamos de acuerdo? 30K, 30K, ¿cierto? ¿En eso estamos de acuerdo o no? Yo tengo 20, profe. Entonces, aquí era 15, ¿cierto? Sí, No, ahí señor. está bien, profe, Y yo cogí porque la es primera ahí fila, dijo la 15. multipliqué por 3, perdón, la primera fila la multipliqué por 3 y se la sumé a la segunda. ¿Sí o no? Por eso sería 5 por 3, 15 más. Más Más 15, 15, 30. 30. Ok, sí, tienen razón. ¿Ahí voy bien? Me falta solo un paso. ¿Ahí 30, voy bien? 30 dividido. Me avisan cuando estén seguros. Tomémonos el tiempo que necesitemos para revisarlo, porque sobre este ejemplo quiero entrar a discutir varias cosas, pero necesito que estemos claros en que este procedimiento está bien. O sea, para arrancar, lo primero que quiero que me digan es si estoy mal hasta ahí. Si estoy mal, me corrigen y yo corrijo. ¿Qué dicen? Profe, no, perdón, en la última representación, la segunda fila, después del igual, no son 80,17 avos porque es 60,17 avos por menos 3 medios y al resultado se le suman 5, ¿correcto? Sí, Y pero es que yo te segundo, había dicho a ti, y eso es algo que he estado repitiendo todo el tiempo, que esta operación no afecta a la segunda fila. La única fila que afecta es a la fila a la que se suma. Yo sí, les había profe. dicho esto, ¿cierto? Sí, sí, perdón, error mío. No, no te preocupes, pero sí quiero dejar claro eso. Cuando apliquen estas operaciones de multiplicar por un número y sumársela a otra fila, la fila que se multiplica no se afecta, no se afecta. La que se afecta es la fila a la que se suma. Es decir, en este caso, la fila 2 va a quedar quietica y es la fila 1 la que se va a modificar. ¿Cierto o no cierto? Profe, entonces en ese orden de ideas, en la primera fila después del igual, va, serían 80,17 avos, ¿no? ¿En dónde, perdón? En la última representación, primera fila después del igual. 80,17 avos. Sí, porque igual serían 60,17 avos más 5. Sería
60/17 por menos 3 medios más 5. 60 por menos 3 medios. Eso me da menos 90. 17avos. Más 5. Más 5. Eso me da menos 5 17avos. Oye, entonces corríjanme la operación a ver, porque esa yo la hice a mano. Otra vez. Por eso No, son porque es que 60 no da 17avos. porque 17 se multiplica por 2. Porque es 60 17avos por menos 3 medios. No puede dar 17avos. A no ser que se simplifique. Que de pronto se simplifique. Pero revísenlo. Pues yo le estoy haciendo una no. calculadora. El error es mío. El error es mío. Déjenme lo reviso. Déjenme lo reviso que el error es mío. Por favor. Hice una torpeza acá brutal. ¿Listo? Ya lo corrijo a ver si llegamos a un acuerdo. El problema está acá, ¿no? Ya lo corrijo. 60 Cometí una bestialidad. Excúsenme, por favor. menos 3 medios. Eso da menos 90 17avos. Ah, 1570. Menos 90 17avos. Más. ¿Sí de acuerdo? Ay, profe, yo no es que quieras llevarle la contraria, pero a mí me da menos profe, 17avos. ¿Cuánto te da? No sé en qué la estoy embarrando. ¿Cuánto te dio, perdón? Menos 5 17avos. Yo te hago la siguiente pregunta. ¿Menos 5 17avos no es lo mismo que menos 10 34avos? Por simplificación de fracciones. Menos 10. Sí, Sí, señor. sí, es así. Sí, es lo mismo. Entonces, ninguno de los dos está equivocado ahí. No, sí, estamos bien los dos, profe. Ahora, o sea, yo obviamente no lo simplifiqué, pues porque hice la cuenta y la puse ahí, pero pues si Sí. ustedes pueden y quieren simplificar, simplifiquen. Pero es lo mismo lo que tú estás diciendo que lo que yo estoy diciendo. ¿Sí o no? ¿Todos estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, señor. Ya es un poquito más pesado, ¿sí o no? Sí, es Renzo. Y eso que no hemos empezado con los sistemas más grandes, porque como les digo, mi idea es llegar a 4 ecuaciones con 4 variables, por lo menos. Pero entonces, yo quiero, y no he acabado, ¿no? ¿Acabo? Profe, tengo una pregunta. Dime. Digamos, en la primera fila, usted simplificó el 3 medios para que diera 0. ¿Pero? Acá, 3 medios, lo multiplicaste por menos 3 medios para que diera 0. Sí, ¿Y esa primera fila no se podría dejar así? pero no quedaría escalonada, es que ahí no quedaría escalonada reducida, ¿no? Porque es que una condición para que sea escalonada reducida es que donde haya pivote, que esto sería un pivote, todo lo demás tiene que ser igual a 0. Ah, sí, sí, profe. Gracias. Ni más faltaba. Es decir, por ejemplo, esto no está escalonado reducido todavía me falta un paso, sino que paré ahí para que asimiláramos el ejemplo. Pero todavía no he terminado. Se empiecen a darse cuenta de varias cosas. Profe, el último paso que faltaría sería dividir por 2/5 la última fila, ¿cierto? No, porque si tú Primero divides tendríamos por que cancelar el 1. Sería multiplicar La segunda la fila segunda por menos 5 menos medios y 5 sumársela a la tercera. porque es que yo necesito acá es un 0. Porque si me dejas aquí un 1, no queda escalonado reducido.
porque quedan dos pivotes uno arriba del otro. ¿Sí me hago entender? Sí. Aquí lo que necesito es un 0. Aquí lo que necesito es un 0. ¿Sí o no? Sí, pero entonces sí tocaría Menos multiplicar 5 por menos 5 medios por la para fila 2 sumárselo. más la fila 3. Ajá. Sí. Sí. Estamos totalmente de acuerdo. Pero todavía no lo he hecho. Todavía no lo he hecho, lo quiero hacer en un ratico. O sea, no les voy a dejar esto sin terminar, no se preocupen. Pero quiero parar ahí un segundo. En primer lugar, para ilustrar que aquí empiezan a aparecer números fraccionarios. Y dense cuenta que el sistema original no tenía fraccionarios, pero por la misma naturaleza de las operaciones aparecen fraccionarios. Y ustedes tienen que hacer operaciones con fraccionarios. Y ahí tienen que ser cuidadosos. Miren, me equivoqué yo. Me equivoqué yo en una bobada. 17 por 2 me dio 54 y no 34. Y miren, me equivoqué ahí, y menos mal fue al final. Porque me hubiera equivocado por acá, y espero que no lo haya hecho, me toca borrar y volver a poner a escribir. ¿Sí me hago entender? Entonces, lo primero que quiero llamar la atención es que hay que ser muy cuidadosos con las cuentas, muy cuidadosos con las operaciones. Porque es que, miren, ustedes llegan y me la embarran por acá, y de ahí para adelante se fregó todo. De ahí para adelante se fregó todo. De ahí para adelante no solucionaron nada, mejor dicho. Entonces, eso es lo primero que quiero llamar la atención. La necesidad de ser cuidadoso con las operaciones. Que se pueden equivocar, claro, la gente se equivoca, pero traten de no hacerlo, traten de ser cuidadosos a la hora de operar. ¿Estamos de acuerdo con eso? Eso es lo primero. Lo segundo es que le demos un vistazo a la estrategia general. Y la estrategia general en este ejemplo, porque es que hay otros ejemplos que va a tener una estrategia un poquitico más compleja, pero en este ejemplo, la estrategia general fue convertir esto en 1 y luego dejar los de abajo convertidos en 0. Y en el siguiente fue convertir esto en 1 y dejar los otros dos convertidos en 0. Y si no fuera porque yo hice este sistema de tal forma que esta tercera columna ya estuviera arreglada, aquí también tocaría poner un 1 acá y dejar 0 en los otros dos. Pero esa es como la estrategia general. De hecho, es la estrategia general que propone Gauss-Jordan para la mayoría de los ejemplos. Coja 1 y trate de convertir 0, como tratando de escalonar, tratando de ir como quitando cosas para que vaya quedando escalonada. Toca sistematizar ese proceso y eso es lo que haré la próxima semana cuando hable de Gauss-Jordan. Pero la idea empieza a verse que es esa. Unos y ceros en los otros. 1 y 0 en los otros. 1 y 0 en los otros. Es un proceso, no es complejo, pienso yo, pero es un proceso en el que hay que estar muy atento. Esto es un ejercicio que es de mucha atención y de mucha práctica. Entonces, eso es lo segundo a lo que quiero llamar la atención. Miren cuidadosamente cuál es la estrategia, porque si ustedes se equivocan al aplicar una operación, o si aplican más bien, si aplican la operación equivocada, que son dos cosas distintas. Una cosa es equivocarse aplicando la operación y otra cosa es aplicar la operación equivocada. Así parezca un juego de palabras, yo creo que ustedes entienden cuál es la diferencia. En una fue que se equivocaron sumando y restando, que no deberían hacerlo. En la otra fue que se equivocaron escogiendo la operación. Si escogen la operación equivocada, muchas veces lo que hacen es devolverse. Entonces habían avanzado, ya la habían escalonado hasta cierto punto, pero aplican la operación equivocada y lo que están haciendo es devolverse y desescalonar, por decirlo de alguna forma. Y eso es problemático. Eso es problemático. ¿Sí me hago entender? ¿Sí me siguen todos hasta ahí? Sí, profe. Sí, sí, señor. Listo. Ahora, y lo otro, darse cuenta cuando acabaron. Que es que eso, miren, ustedes dirán, y yo creo que todavía lo están diciendo, pero ese man, ¿cuánto se demoró hablando de matrices escalonadas reducidas? ¿Cuánto se demoró haciendo el ejercicio de los 4 checks? Check 1, check 2, check 3, check 4. Se demoró muchísimo.
¿Por qué me demoré tanto? Porque es que ustedes tienen que ver cuándo se convirtió en escalonado reducido. Y si para ustedes no es claro cuándo se convirtió en escalonado reducido, no van a saber cuándo terminaron. Es decir, la razón por la que es claro que aquí todavía me falta es porque debería ser claro que este sistema no está escalonado reducido. ¿Sí me hago entender? ¿Sí estoy siendo claro hasta ahí? Sí, señor. Entonces, debería ser claro que me falta un paso. Quiero hacerlo para cerrar. Quiero hacer ese paso para cerrar. Pero necesito que todo esto de acá esté claro. Entonces, voten las preguntas que tengan que preguntar. Ahora, una pregunta que no es que no quiera oírla, pero que quiero plantearla después, es que alguien me diga, profe, y yo no hubiera podido más bien en la primera operación, en vez de haber hecho esto, haber hecho esta otra cosa. Sí, sí, podrían haber aplicado, podrían haberlo manejado de manera distinta. Y en eso yo quiero ser muy claro y enfático. Y menos mal que esto siempre queda grabado. Yo no estoy diciendo que esta sea la única forma de escalonar el sistema. No lo estoy diciendo, no estoy afirmando eso, no les estoy diciendo es que tienen que primero dividir por este número y luego tienen que hacer esto. No, yo no estoy diciendo eso. Ustedes pueden aplicar las operaciones elementales como más les convenga, siempre y cuando logren escalonar la matriz. ¿Sí me hago entender? Porque yo estoy seguro que alguien me va a decir, no, profe, es que yo aquí en vez de hacer esto hice esta otra cosa. Siempre y cuando haya sido una operación elemental, pues está bien. Y siempre y cuando hayan escalonado el sistema, pues está bien. ¿Sí me hago entender? Porque yo no quiero entrar en esas discusiones bizantinas de, profe, es que yo lo hice por esta otra forma. Siempre y cuando haya obedecido las reglas y haya llegado al sistema escalonado reducido y haya aplicado bien las operaciones, parece mucho, pero no es tanto. Está bien, yo no tengo problema con eso. Yo no es que los vaya a rajar si no lo hacen exactico acá, por decirlo de alguna forma. Pero lo que sí les obligo, óiganme bien, es que sean solo operaciones elementales, que hagan bien las operaciones y que lleguen a un sistema escalonado reducido. ¿Sí se dan cuenta por qué necesitábamos toda esa teoría antes? ¿Sí se dan cuenta lo necesario que era clarificar todo eso? Pero pues si alguien lo hizo de otra manera, ahora, algo que me gustaría que pensaran, contemos movimientos. Un movimiento, dos movimientos, tres movimientos, cuatro movimientos, cinco movimientos. Y me falta uno, 6 movimientos. Si alguien lo hizo de manera distinta, debería preguntarse, ¿será que lo hice en menos movimientos? Esa sería una pregunta interesante, ¿no? Yo lo hice por otro lado y me salieron 15. ¿15? Yo lo hice por otro y me dieron 10, profe. ¿Ven? Entonces, vuelvo e insisto, no estoy diciendo que esta sea la única forma, pero pareciera ser la más eficiente de las formas. ¿Sí me siguen hasta ahí? ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, señor. Y entonces aquí tienen que buscar eficiencia, porque eficiencia significa menos tiempo, eficiencia significa menos operaciones y por lo tanto menos posibilidad de equivocarse al hacer las operaciones. Y entonces lo que hace Gauss-Jordan, que de eso es lo que vamos a hablar la próxima semana, es hacer eficiente este proceso. Decirme, mire, para hacer eficiente este proceso, yo recomiendo, porque Gauss también, Gauss y Jordan, que son dos personas, recomiendan, no exigen, recomiendan. El método de Gauss-Jordan dice, yo sugiero que aquí hagan esto, que aquí hagan esto, que aquí hagan esto. Es una sugerencia que parece ser la sugerencia más eficiente, que parece ser la sugerencia que menos posibilidad da de equivocarse, pero ustedes, si quieren hacerlo en 50 pasos,
pueden hacerlo en 50 pasos. Ahora, pero si en el parcial no alcanzan a hacer todos los 50 pasos, pues ahí se están clavando un cuchillo ustedes mismos. ¿Sí estoy siendo claro? Sí, señor. Sí, Listo. señor. Voy con el último movimiento para que vean el jaque mate. Les dejo una tarea y cerramos. ¿Les parece? Listo, profe. No, expresión. Alguien hágame por favor 37 por 34, por favor. Rápido, rápido. 1258, profe. Jaque mate. Jaque mate, ¿sí o no? Sí, señor. Señor. Preguntas, dudas, inquietudes. Profe, el último número es 1558 sobre 34. Sobre 35, sí, sobre 34. Sobre 34. Bueno, Si profe, lo pueden gracias. simplificar, lo simplifican. Yo no me voy a poner a simplificarlo ahorita. No me voy a poner a simplificarlo ahorita, pero si quieren simplificarlo, lo simplifican. Ustedes saben cómo simplificar fracciones, ¿no? Creo que por lo menos mitad se le puede sacar, si no estoy mal. Por lo Sí. menos mitad. Creo que por lo menos mitad se le puede sacar. Entonces, bien. Entonces, por ese lado, bien. ¿Listo, niños? Listo. Esto siempre es denso y esto es de práctica. Esto es de práctica. Aquí es donde empieza esto a ponerse denso. Denme un segundo. Les quiero mostrar algo, porque esto... Ah, mi red está fregando, ¿en serio? No, joder, eso es el Moodle. Moodle, perdón. Ya puedo entrar. Regálenme 2 minuticos, 2 minuticos. Listo. Discursos. Voy a compartir pantalla, voy a cerrar la cámara. A mí sí me está cargando, Cristian.
Bueno, ¿usted ha tenido problemas con el Moodle? Profe, pues es que acabé de abrirlo y no me carga, se queda cargando y luego me dice que no carga, que es como si se hubiera caído la página. Comprueben a ver, yo sí pude entrar, entonces verifiquen a ver si es. A mí me pasaba eso la semana pasada. Yo también puedo entrar. O sea, yo trataba por Chrome y no me dejaba. Y entré por Firefox y sí me dejó. ¿Ya están viendo mi pantalla? Sí, profe. ¿Cuál es la fila? Listo. ¿Qué tal la ven? ¿Chévere o no chévere? Interesante. Se ve interesante, profe. Hora y media ahí dándole, profe. ¿Hora y media? Fin de semana. Sí, ¿Para el lunes? Un fin de ¿Para el semana, lunes un está fin de bien? semana completo ahí, profe. ¿Para Sí, el lunes está bien? Sí, para el lunes Sí, estaría profe, bonito. pero el lunes. Sí, profe. Bien. Entonces, si quieren, tómenle una foto, igual lo voy a subir al Moodle. Pero si quieren, tómenle una foto porque voy a habilitar la tarea. ¿Listo? Voy a habilitarla en Moodle. Entonces, si quieren, voy a- voy a activar la tarea. ¿Listo? Entonces, si no la copio, o sea, ya se las vuelvo a poner, mejor dicho, pero quiero habilitar la tarea de una vez. Entonces, voy a dejar de compartir por un segundo. O no, no, ahí pueden, ahí pueden. De paso van mirando que sí esté subiendo la tarea bien. Álgebra lineal, edición. Ya son el grupo 2, ¿no? Sí, señor. Sería la tarea 2, ¿sí o no? Sí, señor. Hoy es 28, el lunes es primero, ¿sí o no? Ah, no, el lunes es 31. De agosto, parece, 31 de agosto. Todo el día. ¿Pudieron entrar a su Moodle? Revisen si quedó la tarea puesta. Sí, señor, ahí está. Dime. Ahí ya está. Sí, Listo. profe, ya aparece. ¿La fecha está bien y todo está bien? Sí, señor. 31 de agosto. Todo el día. Profe, ahí se ve y quedó bien. Sí, profe, sí está bien. Listo, pues. Entonces, que se diviertan el fin de semana trabajando con ese sistema. ¿Les parece? Gracias. Sí. Gracias, profe, muy amable. No hay de qué, con todo Gracias, el gusto. profe. Nos vemos Bueno, entonces, profe. muchachos. Hasta Que luego, estén muy Chao, bien. Hasta Que luego, estén profe. bien. Feliz día. Hasta luego, profe, gracias. Que estén bien. chao, profe, muchas gracias. Hasta luego, profe. Que estés muy bien.